Vale, está grabado, ya está grabando ya. Y la pantalla la veis, ¿no? Sí, se ve ¿Veis bien, la bien. pantalla? Sí, sí, se ve, se ve. Se ve, se ve. Vale, vale. Pues, bueno, pues vamos a ello. Lo primero, muchísimas gracias, porque hay gente que no conozco, se ha tomado la molestia en entrar aquí y ver el seminario este que, como comentaba, voy a intentar hacerlo de la forma más amena posible, dividirlo en unas 4 o 5 sesiones según de tiempo. Y sobre todo, pues que también podamos interactuar un poco, que si tenéis preguntas me las hagáis e incluso si tenéis datos nuevos que aportar, pues también. El trabajo, o el seminario, mejor dicho, proviene de un trabajo de investigación que hice para la universidad, para la asignatura de Estética y Teoría del Arte, en el que, bueno, prácticamente hice como un TFG, porque tiene casi 70 páginas, pero es un tema que me interesaba mucho. Yo ya le propuse a los profesores hacerlo de esta extensión y ya tenía más o menos previsto que iba a hacer un seminario. Yo soy una persona que cuando escribo los títulos me gusta mucho estipular o clarificar un poco por dónde van a ir los tiros. Y siempre suelo poner un subtítulo que deja también unas preguntas abiertas, una incógnita, que vamos a ir resolviendo a lo largo de las sesiones. El laberinto como símbolo estético y su importancia en la psicología y la filosofía. Bueno, pues ahí ya tenemos un poco de qué trata el trabajo. Voy a hablar del laberinto en el arte, en la estética, y la importancia que este símbolo ha tenido en la psicología, sobre todo en la psicología cognitivo-conductual, que estos eran las últimas sesiones, y también en la filosofía. La filosofía es algo que, aunque el trabajo es de estética, va a estar latente todo el rato. ¿En qué? Pues sobre todo en la representación. Y el subtítulo, ¿cómo vivir entre el caos y el orden? Esto responde a que cuando nosotros nos topamos con un laberinto, pues muchas veces nos parece caótico. Pero, como digo más adelante, hay un orden en todo este caos. Así que no se podría hablar propiamente de un caos, sino de un caos orden, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué hacemos cuando estamos en un laberinto o cuando vamos a entrar en un laberinto? Pues interpretarlo, ¿no? Vamos a rescatar un poco aquí la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de textos, para la gente que no tenga mucho concepto de filosofía. Eh, y voy a rescatar la hermenéutica de Gadamer en lo que representa este trabajo, ¿vale? En lo que representa al laberinto. Bueno, pues frente a la hermenéutica tradicional, que lo que pretende es comprender el texto tal y como es, Gadamer introduce los prejuicios, no entendido de forma peyorativa, ¿vale? Sino como precomprensión. Evidentemente, no todos estos son válidos. Hay algunos prejuicios o precomprensiones que distorsionan el significado. Aquí lo que quiero rescatar es que la comprensión al final es una transformación. Digo yo en una frase, que ahora no me acuerdo textualmente cómo es, que, vale, en el laberinto entramos todos siendo completamente ignorantes de lo que nos vamos a encontrar. Es una rivalidad entre el yo y lo extraño, lo otro, lo que aún no es conocido. Sin embargo, como iréis viendo, eh, esta ignorancia se va a romper al final, porque sí que vamos a comprender cómo es el laberinto o cómo son nuestros propios laberintos también como forma de vida. El índice de mi trabajo se basa en esto. Pues estipulo que es un símbolo universal, pero ¿a qué se debe que sea un símbolo universal? ¿Por qué tantas culturas lo han adoptado? Después hablo del mito del Minotauro, de la etimología, de la forma del laberinto, que veremos que tiene muchísimas formas. Analizo el laberinto en las 7 bellas artes, en la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza, la música, la literatura y el cine, como séptimo arte. Y después la psicología y la filosofía. ¿En qué nos vamos a basar esta primera sesión? Pues, como digo, el símbolo universal, a qué se debe que sea universal, en el mito del Minotauro y en la etimología. Voy a intentar ser lo más breve posible. Tengo aquí un pequeño guión del que me voy a servir, pero vaya, voy a intentar improvisar también un poquito. Claro, la relación que guarda el laberinto, si se piensa como símbolo estético, con el arte, con la psicología y con la filosofía, no es baladí. Un símbolo universal. ¿Por qué?
Este símbolo ha trascendido culturas, políticas, religiones. ¿A qué se debe? Pues realmente no se sabe, pero puede deberse a un préstamo cultural. No obstante, no hay que pasar por alto que muchas culturas no tenían un contacto directo y las representaciones simbólicas fueron muy similares. Aquí están los temas principales que voy a ensayar. Pero previamente tenemos que entender bueno, para entender esta gran implicación en las áreas, es necesario fijar la atención en la historia. Por eso voy a hablar del mito del Minotauro y sobre todo de la etimología, porque no podemos saber qué es una cosa si no sabemos qué significa. Vale. El mito del Minotauro. Muchos lo conoceréis, habréis oído hablar del Minotauro, de Dédalo, de Teseo, de Ariadna. Pero claro, diversos autores han representado este mito. De aquí se puede extraer al menos dos conclusiones. En primera instancia, que es una leyenda fundamental en el mundo griego. Pero en segundo lugar, que hay distintas versiones del mito, porque si diversos autores lo han representado, no va a ser completamente igual. No obstante, todas ellas, al menos las que yo he investigado, ensalzan el valor, el coraje, el heroísmo, el amor, el sexo y, por supuesto, el laberinto como símbolo. Para la representación que yo he hecho, me he servido de las interpretaciones reflejadas en el libro octavo de las Metamorfosis de Ovidio, pero nos tenemos que remontar primeramente al libro segundo, en concreto a los versos 383 y 875. Ahí pone 852 y 53 porque es concretamente la cita esa que está ahí. Pero bueno, os comento cómo empieza todo este mito. ¿Cómo empieza el mito del Minotauro realmente? Zeus había observado a una preciosa muchacha fenicia llamada Europa, cuya belleza le impactó. La niña estaba junto a otras vírgenes tirias jugando a la orilla de la playa. El dios, para no abrumar a la joven con su aspecto, adoptó la forma de un bello toro blanco, como expone Ovidio, y aquí es lo que digo, cierto que su color el de la nieve es. La joven se quedó impregnada de la belleza del toro, se subió a su lomo y se adentraron en el mar llegando hasta las costas de Creta, donde tuvieron sexo bajo la sombra de un platanero que desde ese momento no pierde las hojas. Tras ese encuentro, Zeus regresó al Olimpo y Europa contrajo matrimonio con Asterión, el rey de la isla de Creta, quien adoptó a los tres hijos que Zeus gestó con Europa, a saber, Minos, Sarpedón y Radamantes. Rembrandt en el 1632 ilustró este hecho literario histórico en su obra Rapto de Europa. Vais a ver que a lo largo de las sesiones voy a mostrar varios cuadros para que no se haga muy tedioso, tampoco que me estéis todo el rato viendo a mí. Y bueno, pues que podáis, no deja de ser un trabajo de estética, por eso analizo también los cuadros. Así, mientras yo sigo narrando la historia... Sí. Siento interrumpirte, pero es que la diapositiva sigue en la página 1. Entonces, no sé si tienen que ir pasándose, pero por lo menos en mi caso sigue en la página 1. Wow. Vale, ¿lo veis todos bien? Sí, ahora estás donde el mito del Minotauro. Vale. Ahora sí, ahora está en la del mito del Minotauro. El mito del Minotauro, Rapto de Europa, ahora se ve eso. Vale, pues siento esto, problemas del directo, chicos, de verdad, lo siento muchísimo. Bueno, simplemente las diapositivas lo que hago es para que no me estéis viendo a mí si algo aburrido, pues me he servido de unas diapositivas, pero que tampoco es tan importante. Al menos esta sí que lo es, lo del Rapto de Europa, esta la veis bien, ¿no? No. No. ¿Sí, no? Sí, yo sí la veo. Sí, todo bien. Vale, pues entonces lo voy a mantener. Vale, lo voy a mantener así, aunque queda un poco menos estético y más feo, pero así podéis ver todo. Bueno, pues como decía, Rembrandt en el 1632 retrató esto, el rapto de Europa. Vemos aquí, esto representaría a Zeus, el caballo blanco, Europa, las jóvenes fenicias, a orillas de la playa. Bueno, esto parece más un río que una playa, pero bueno. Que se la va a llevar para tener ese sexo tan placentero en el platanero. La fuerza de Minos era sobrehumana, al igual que su prepotencia. Al morir Asterión, fue Minos quien quiso sentarse en el trono de Creta. Solicitó a Poseidón que enviara un toro del mar bajo la promesa de sacrificarlo en su honor. Al llegar aquel majestuoso toro blanco, vemos otro toro blanco más en la historia, nombraron a Minos rey de Creta.
El momento del sacrificio había llegado, pero Minos, cautivado por la belleza del toro, sacrificó a otro toro en su lugar. Se pensaba que podía confundir a Poseidón, pero se percató de este engaño. Y, envuelto en ira, Poseidón castigó a Minos haciendo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara del toro blanco. El amor, así como la pasión sexual que tenía Pasífae por el toro, era extraordinaria e inimaginable. Conforme pasaba el tiempo, el deseo sexual que tenía aumentaba y no podía aguantar la excitación que le provocaba el toro en sus entrañas. Vemos que la connotación sexual está muy latente. Así que Pasífae le pidió consejo a Dédalo, el que más tarde construiría el laberinto, para poder mantener relaciones sexuales con aquella bestia sobrehumana, ya que, pues, de forma natural sería impensable. Así que Dédalo lo que hizo fue construir una especie de vaca de madera en la que Pasífae se metería dentro y de este modo, pues, el toro podría copular con Pasífae sin reventarla. Siento ser tan explícito, pero es que es así. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues un terrible monstruo, un ser extraño y muy terrorífico, lo que conocemos como el Minotauro. El Minotauro, este bastardo, fue llamado Asterión, como el padre de Minos. Y bueno, Minos pidió ayuda a Dédalo para construir un lugar en el cual encerrar a esta bestia maldita, para encerrar al Minotauro. Por eso Dédalo construyó el laberinto para Minos, el laberinto en Creta. El Minotauro solo comía carne humana, así que Minos exigió a Atenas que le enviara 7 muchachas y otros 7 muchachos cada 9 años para sacrificarlas. A la tercera llegada de Minos a Atenas, Teseo se ofreció voluntario para enfrentarse al monstruo. Ahora ya empezamos a conocer un poquito más la historia, Teseo y Ariadna. Cuando llegó a Nosos, sedujo a Ariadna, la hija de Minos, de la cual consiguió su ayuda si a cambio le llevaba de vuelta a Atenas. Ariadna, sirviéndose de los consejos de Dédalo, le dio un ovillo de lana a Teseo, quien encontraría la salida siguiendo su rastro. Hay otras historias que dicen que no fue el hilo de Ariadna, sino que lo que le dio fue una corona que resplandecía y pudo encontrar el camino. Sin embargo, cuando salió Teseo del laberinto, abandonó a Ariadna en la isla de Nasos y continuó el viaje solo. Aquí vemos... bueno, vale, sí. ¿A qué nos ha acercado toda esta historia de Minos y el nacimiento del Minotauro? Pues, en primer lugar, a la muerte de Asterión y el ascenso al trono de Minos. Hay un debate también histórico en el que se cree que Minos no fue realmente un rey, sino que corresponde a un título. Pero bueno, eso no voy a entrar en materia. Hemos visto el toro de Poseidón, el castigo que le dio Poseidón a Pasífae, el nacimiento del Minotauro, la construcción del laberinto de Dédalo y la historia de Teseo y Ariadna. Esto es un cuadro de Pasífae sosteniendo a su hijo Asterión, perdón, un cuadro no, un cilicio de figuras rojas. Esto que veis AEC, para el que no lo sepa, es antes de la era común. Cuando nos apoyamos en textos históricos, yo intento evitar connotaciones religiosas como antes de Cristo, ¿vale? Pero esto vendría a ser antes de Cristo y esto aproximado. O sea, este quilis de figuras rojas pertenecería al 330 antes de la era común, aproximadamente. Pues bueno, ahora vamos a hablar de la etimología. Para conocer lo que es un laberinto, o cualquier cosa que queramos conocer plenamente, hay que atender a su etimología. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a dar las pistas necesarias para poder definirlo y ver por qué es tan importante su simbolismo y la razón de ser de que incluso a día de hoy tantos artistas, incluso en películas, se haga uso de este. Muchas veces abuso también, Pues bueno, si bien el origen etimológico es casi tan confuso como el mismo símbolo. En el prólogo que Umberto Eco realiza al libro de Satarcangeli, que es el libro del laberinto, se llama así, es uno de los libros con los que más me he influenciado para este trabajo, pues como digo, en el prólogo que Umberto Eco realiza, hace un análisis bastante exhaustivo acerca de ya no solo la etimología, sino de las posibles formas del laberinto. Pues bien, como digo, el origen es muy confuso. Para empezar, proviene del latín, el cual además toma raíz del origen griego, que a su vez, según la creencia más generalizada, se debe a un préstamo lidio, según Plutarco, o Cario, de la palabra labris. La palabra labris encontraría su origen en Asia Menor. Sin embargo, Umberto Eco se va a separar un poco de la relación que hay en el término labris para enlazarla con labra.
Labra es una caverna con abundantes galerías. Ahora veremos también que el tema de la caverna, las cuevas, es muy importante. Seguimos. Seguís viendo las diapositivas, ¿no? Sí. Sí. Vale, perfecto. Gracias. ¿Qué es una labris? Para el que no lo sepa, pues esto. Un hacha ceremonial de doble filo que ha sido usada en sacrificios y en la labranza. Además, se ha constatado referencias sacrificiales taurinas, por lo que volvemos a ver esa connotación del toro en la historia. Bueno, muy diversos son sus significados, evidentemente no me voy a parar a explicar todos, pero lo que nos interesa destacar es los más comunes de la labris, que representa el ciclo de la vida y de la muerte, representa, ha sido algo muy representativo en la cultura minoica. Además, lo tenía también por aquí, que es interesante, que ahora no lo encuentro. Ah, bueno, sí, en banderas feministas también ha estado este símbolo representando también pues, el valor. Vale. Remitiéndonos a los mitos, la labris aparece representada, entre otros, en dos mitos principales, griegos, evidentemente. El nacimiento de Atenea, en el que Zeus, tras tragarse a Metis, sufrió de un espantoso dolor de cabeza, y Hefesto, con volición de sofocar dicho dolor, abrió de un hachazo, con esta labris, la cabeza de Zeus, provocando el nacimiento de Atenea. Que vemos aquí una cerámica ática del siglo VI antes de Cristo, antes de la era común, representando este mito. Lo dejo un poquito más por si lo queréis ver. El segundo mito corresponde, está narrado tanto por Hesíodo como por Apolodoro, y corresponde a los 12 trabajos de Hércules, de Heracles. Y cuenta la leyenda que durante la lucha contra las Amazonas, Hércules dio muerte a Hipólita quedándose con su labris como trofeo. De este modo, la labris se ha percibido como un símbolo sagrado en la antigua Grecia asociado a los dioses. Esto es algo importante. Uy, perdón, se me fue. Vale. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que no se trata de un símbolo propiamente griego, porque se han encontrado en Asia, en Europa, en África, en Anatolia, como es el caso, perdón por la pronunciación, de Cataloyuk. No sé si se pronuncia así. Esto no excluye, evidentemente, que sea uno de los símbolos principales de la cultura minoica. Bueno, ¿qué veis aquí? Pues esto es una tablilla que se llama KNGG 702 en lineal B, ahora voy a hablar de ella. Dado que Labyrinthus es un derivado de la raíz de labris, se ha creído popularmente que el significado de laberinto fuera la casa de labris. ¿A qué responde esto? Pues al hallazgo de esta tablilla, encontrada en Nosos y fechada en el 1300 antes de la era común. ¿Qué pone aquí? Lo que en griego significaría señora del laberinto. Robert Graves, en sus mitos griegos, afirma, dice así, leo textualmente: un elemento de la formación del mito del laberinto puede haber sido que el palacio de Nosos, la casa de Labris o hacha doble, así se traduciría, era un complejo de habitaciones y corredores, y que los invasores atenienses tuvieron dificultad para encontrar y matar al rey cuando lo tomaron. Pero esto no es todo. Un espacio abierto delante del palacio estaba ocupado por una pista de baile con un dibujo laberíntico que servía para guiar a los que bailaban una danza de la primavera erótica. Aquí vemos también que una de las bellas artes, que es la danza, ya estaba en estos mitos. El origen de ese dibujo, llamado también laberinto, parece haber sido el laberinto tradicional de matorrales que se utilizaba para atraer a las perdices hacia uno de sus machos, enjaulados en la cerza central, como reclamos de alimentos, reclamos amorosos, desafíos. Y los bailarines imitarían la danza de amor extática y renqueante de las perdices machos, cuyo destino era que el cazador les golpease en la cabeza. Bueno, esta es la razón, básicamente, de todo este rollo, por la que se tiene la creencia de que el laberinto proviene de labris. Pero es que los problemas no acaban aquí. La oscuridad etimológica que subyace a todo esto se debe en gran medida a que el lineal B es polisémico, es decir, que una misma palabra puede tener varios significados. Por lo que no está muy claro que lo de Dapurito yo
se refiriese realmente al laberinto. Y a esto se le suma que la tablilla en cuestión pues tampoco expresa que ese lugar del laberinto, sea el Palacio de Nosos. Sin extenderme más en el tema de la Labris, me parece curioso, ¿no?, mencionar su gran importancia que adquirió en el segundo milenio, y más aún que el objeto, el laberinto, fuera utilizado únicamente. Aquí es donde venía lo del feminismo. El símbolo de la Labris ha sido utilizado únicamente por sacerdotisas minoicas, y que su uso por parte de los hombres cretense estuviera un poco vedado, siendo este símbolo relacionado a las divinidades femeninas. Y aquí, a nota de pie de página, expongo que esta es una de las posibles razones por las cuales, a partir de la década de 1970, la comunidad lésbica adoptara la Labris como un símbolo que representa la fuerza, la autosuficiencia, el coraje, etc. Continuamos. De la Labris, ahora vamos a ir al laberinto. Pues bien, atendiendo a la arquitectura, los laberintos más antiguos encontrados son los de Egipto, por lo que su etimología parecía o podría provenir del término Lapurihut, que es templo a la entrada del lago. Es el nombre que recibe el palacio y la tumba del faraón Amenemhat III. Este laberinto además pudo servir de inspiración para el que construyó Dédalo. Aquí veréis que no hay grandes esfuerzos para ver que esto es un laberinto. Además tiene también una forma de esvástica, como veis, que esto también va a estar presente en muchos laberintos, esta forma de esvástica. Evidentemente lejos de todas las connotaciones nacionalsocialistas, creo que esto no hay que ni mencionarlo. El uso en Egipto del laberinto se identifica en el trazado, signo de palacio, en los sellos del reino antiguo. Ahora bien, también ha decorado tumbas, también ha decorado sarcófagos. El dibujo del laberinto aparece ya en la época de las pirámides, en un fragmento de sello estatita, cuyo origen se remonta además a Menfis. La planta de la pirámide que contenía el cuerpo de Amenemhat III era claramente una estructura laberíntica, ahora lo vamos a ver, cuya intención principal, ¿cuál era? Pues alejar a los hombres de la tumba, alejar a todos los que querían saquear. Esta sería el complejo funerario del faraón Amenemhat III, aquí se encontraría su tumba, y todo esto tendría pues una estructura laberíntica en la que pues aquel invasor, aquellos ladrones, aquellos saqueadores que osaran entrar en la tumba se perdían. Evidentemente también muchas trampas. Esto sería la reconstrucción del laberinto de Jawara, que es el laberinto de este que hemos visto aquí, ¿vale? El de Amenemhat III. Como vemos, la estructura sería toda laberíntica. Pues bueno, como reflejan todas las líneas anteriores, todo lo que he estado comentando, ya simplemente hablando de toda la etimología nos hemos metido en un propio laberinto, ¿no? Pero bueno, con todo esto, con todas las remisiones antiguas, la etimología antigua, ¿qué quiere decir a día de hoy el laberinto? Pues para saberlo vamos a ir a la RAE. Y dice la RAE, literalmente, lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida. Pero esta definición no llega a ser del todo correcta. ¿Por qué? La respuesta a esta crítica se encuentra en la forma estética. En muchos laberintos, dependiendo su forma, evidentemente, la dificultad no radica tanto en salir cuanto en llegar al centro, que es cuando se supera la prueba. A esto le sumamos que en algunos laberintos no hay confusión que valga, en tanto que solo tienen un camino. Por lo que, como analiza Marcos Méndez Filesi, otro gran investigador del tema de laberintos, deberíamos utilizar el verbo dificultar, no tanto como que no va a encontrar la salida. Es decir, la dificulta, pero sí que la encuentra al final. ¿Qué representa entonces el laberinto? Pues bueno, el laberinto puede representar confusión, soledad, mérito, coraje, pérdida, incertidumbre, conocimiento, pero también igualdad. Y esto es de cosecha propia. En todas las lecturas que he realizado acerca del laberinto no he encontrado ni una sola referencia que hable de igualdad.
Sí, puede ser que el que se disponga a entrar sea un rey, un noble, un héroe, un esclavo. Entonces, vais a preguntar, ¿dónde está aquí la igualdad? Pues en el hecho de que en el laberinto, como decía en la frase que abre este trabajo, entramos siendo unos completos ignorantes de lo que vamos a encontrar. Una rivalidad entre el yo y lo extraño, lo otro, lo no conocido. Ahí está la igualdad. Es un enigma, en tanto que no conocemos la estructura física. Es un peligro, en tanto que nos podemos perder, y como voy a exponer en otras sesiones, nos encontramos grandes monstruos dentro. Para el cristianismo, por ejemplo, nos encontrábamos a Satanás. Para Teseo nos encontramos al Minotauro. La igualdad, entonces, radica en este desconocimiento. Pero del laberinto salimos de forma distinta como hemos entrado. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no va a salir del laberinto, que no va a tener ese valor para enfrentarse a los monstruos que se va a encontrar. Decía Nietzsche, las personas más espirituales, en cuanto son las más fuertes, encuentran su felicidad allí donde otras encontrarían su declive, en el laberinto. ¿Cómo nos vamos a enfrentar en las siguientes sesiones a este laberinto? Pues intentando aunar al menos todas estas posibles representaciones y ver que para algunas culturas ha representado una pérdida, pero para otras también una prueba a superar. Los cristianos creían que un inciso, y esto es importante, el laberinto es un símbolo pagano, es decir, precristiano. Sin embargo, el cristianismo durante la Edad Media lo ha tomado sin distorsionar demasiado el significado ni las formas. Sí que es cierto que en algunos países el laberinto ha tenido una forma más cuadrada, en otros países más redonda. Por ejemplo, no sé si conoceréis el laberinto de Chartres, es una forma redonda, esto ya de estilo más cretense, ¿no? Esto ya lo hablaré en las siguientes sesiones. Pero ya bien sea de forma redonda, cuadrada, incluso hasta triangular, se le ha dado más o menos las mismas interpretaciones. El cristianismo en este contexto le ha dado como un camino, una peregrinación. Es el peregrino el que voluntariamente, y esto también es importante, y esto es algo de lo que Nietzsche también habla, de la voluntad de entrar en ese laberinto, de perderse, de querer perderse, de querer perderse en este laberinto para matar al monstruo, para llegar al centro, para encontrar la salida y demás. Pues bueno, esta primera sesión la he querido hacer, como veis, muy corta para que no se haga pesada porque he dado muchos datos históricos. Las demás sesiones no van a ser tan históricas, os lo prometo, van a ser más analizando cuadros, leyendo algún fragmento, pero no va a ser tan histórico. Bueno, esta era la siguiente diapositiva, disculpad. La segunda sesión se centrará entonces en la forma, en las 7 bellas artes, en concreto en la arquitectura. Vale, voy a parar esto. A ver. No sé cómo. Bueno, ahora ya no veis la pantalla, ¿no? Yo sí. Igual se te ha parado, pero sí que se ve lo de la segunda sesión. Yo veo también segunda sesión. Vale. Es que no sé cómo quitar ahora. Dejar de compartir aquí, disculpad, ya está. Perdón, que es que soy un negado para la tecnología, de verdad, aunque parezca que no. Pues bueno, hasta aquí la primera sesión. He querido ir un poco rápido por lo dicho, porque son horas pues ya un poco tardes, queremos descansar todos y he metido muchos datos históricos. Repito, las siguientes sesiones no van a ser así. Si tenéis alguna pregunta hasta aquí, pues me la podéis ir haciendo y conversamos un poquito. Ismael, ¿habría alguna oportunidad de leer tu trabajo? Por supuesto, claro, yo os lo envío luego por email. Vale, perfecto. Os lo envío todo. Además, bueno, quiero publicarlo porque he hablado con algunas revistas si es posible que se pueda publicar, lo tengo que registrar y demás, pero vamos, que sin ningún problema lo envío, por supuesto. De acuerdo, muy bien. Entonces, el próximo seminario será el próximo martes a la misma hora. El próximo martes a la misma hora, en efecto, y hablaré pues eso, de la forma del laberinto. Ahí será bastante más ameno la siguiente sesión, ¿vale, chicos? Y entraremos en la arquitectura, en esa bella arte de la arquitectura y pues
analizaremos diferentes laberintos en eso. Muy bien. Yo tenía una Bueno, pues pregunta. si tenéis alguna pregunta, adelante. Sí, dime, Pau. No sé si podrías ampliar un poco sobre lo que has dicho sobre la igualdad y el laberinto. No sé si vas a hablar sobre ello más adelante o lo has dejado aquí como una anotación. Lo he dejado aquí como una anotación. En el trabajo sí que está un poco más, lo analizo un poco con más exhaustividad. ¿Qué quiero decir con la igualdad? Pues porque en muchos, como he comentado antes, el laberinto, ese símbolo lo ha cogido muchas culturas. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces el que se va a adentrar en el laberinto va a ser, pues para los cristianos un peregrino, tal vez un sacerdote, para los griegos un héroe, para los romanos también. Los romanos, por ejemplo, le van a dar una importancia a la mujer muy valiosa y esto me parece muy importante porque en el laberinto siempre es un héroe varón, el que entra, ¿no? Ahí con la testosterona a tope, el que va a entrar a derrotar al monstruo, salvar a la princesa, es muy todo Disney, ¿no? Sin embargo, los romanos le dan un poquito la vuelta y le dan más importancia a la mujer. ¿Qué quiero decir con el tema de la igualdad? Pues que aunque sea un héroe, sea un sacerdote, sea un rey el que se va a adentrar en el laberinto, hay una igualdad en cuanto a la ignorancia. ¿Por qué? Pues porque todos los que se van a adentrar en ese laberinto no tienen, con perdón por la palabra, ni puta idea de lo que se van a encontrar. No lo van a saber. Sí, vale, te vas a encontrar un minotauro. ¿Dónde? ¿En qué momento? Y veremos que hay laberintos que no hay monstruos en él. La complicidad es salir. Es lo complicado de esos laberintos, que son los multiviarios. Ya hablaremos de esto en la siguiente sesión. Lo complicado será salir de ese laberinto. ¿Cómo vas a salir sin conocerlo? Pues nos adentramos con esa ignorancia. En ese sentido, hay una igualdad cognoscitiva, epistemológica ahí. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, yo también es que estoy pensando si te refieres más a un laberinto físico, digamos, a la arquitectura, la estructura con forma, ¿no?, laberíntica que hay que pasar y del cual hay que salir. O si también, como has citado o como has mencionado a Nietzsche, si te refieres más como una metáfora que se refiere a la vida, es decir, el laberinto como, no sé, como digamos el carácter vital de las personas. Porque claro, creo que tienen naturalezas diferentes ambos. Si es un laberinto físico, yo ahí la igualdad, quiero decir, no está tan... Veo más igualdad en el laberinto como una metáfora de la vida que no tanto como un laberinto físico, porque un laberinto, digamos, físico, por ejemplo, en los mitos no es un plebeyo el que entra y se convierte en héroe y derrota al Minotauro, es el rey. Y Teseo no era rey, entran, Bueno, Teseo no era rey. pero se convirtió luego en De rey. hecho, Teseo era uno de los que iban a ser sacrificados. Vale. Él se mostró voluntario para matar al Minotauro y salvar un poco a su tierra, ¿no? Es decir, bueno, basta ya de que cada 9 años tengamos que estar sacrificando muchachos y muchachas, pues yo voy, que total, me van a matar igual seguramente, pues yo voy a enfrentarme solo al Minotauro. Claro, porque de su Luego también tierra tenemos ahí hacían los ya el sacrificios. tema de Ariadna. Claro, De lo su que tierra yo eran me los refiero es que sacrificios. lo que me refiero es que en un laberinto físico las condiciones previas de cada persona son importantes a la hora de salir y enfrentarse al laberinto. No están en plena igualdad. Por ejemplo, un soldado que haya tenido formación militar o una persona que haya tenido formación intelectual y que sepa a lo mejor de matemáticas o lo que sea, que un plebeyo que no haya tenido ningún tipo de formación igual sé que se muere de hambre ahí dentro. Entonces ahí Por eso yo le veo más sentido a la igualdad. Una... Claro, digo que yo le veo más sentido a la igualdad como un poco metáfora de la vida, si es eso a lo que se refiere Nietzsche,
en el sentido de que el laberinto pues, remite un poco a la existencia, al desenvolverse en la vida sin un punto fijo, sin un fundamento en el que aferrarse, y que tienes que pues, dar tumbos hasta encontrar el camino que es propio, ¿no? El camino. Entonces ahí sí que le veo yo un poco más sentido de la igualdad, porque la propia existencia, digamos, es la nihilidad no hay un sentido previo, no hay una formación previa, todos, digamos, somos arrojados, ¿no? En palabras de Heidegger, somos arrojados y ya de ahí cada uno tiene que salir de su propio laberinto. Sí, pero por eso, sí, evidentemente somos arrojados a ese abismo, ¿no? Ese Abgrund, pero por eso especifico, ¿dónde está aquí la igualdad? En el hecho de que en el laberinto entramos siendo unos completos ignorantes. Es igualdad epistemológica, no es igualdad física. Evidentemente, pues Teseo tendría unas cualidades físicas bastante superiores a las de otro, porque al final pues derrotó al Minotauro. Evidentemente esto es un mito. Pero pues se le ha representado como un héroe fuerte y demás. Pero la igualdad aquí es igualdad epistemológica, igualdad de conocimiento de que no sabemos qué nos vamos a encontrar ahí. Evidentemente, un laberinto físico. Yo he entrado en varios laberintos físicos. Evidentemente no he tenido que derrotar a ningún minotauro. Pero en los laberintos físicos en los que he entrado, pues me he sentido igual que otras personas que han ido a entrar. ¿Por qué? Pues porque no sabían su forma. No sabía esa forma. Es decir, ahí está la igualdad, en el conocimiento que vayamos a tener de ese laberinto. Luego, evidentemente, pues claro que hay determinantes. Para matar al minotauro, pues fuerza, valor y demás. Hay gente que no tiene valor. Por eso digo que luego la igualdad se rompe. Porque entramos siendo iguales en cuanto a conocimiento, en cuanto a epistemología de lo que vamos a encontrarnos en el laberinto, pero hay gente que no puede superar esa prueba. Hay gente que no puede llegar a salir. Entramos siendo iguales, pero no salimos siendo iguales. Igualdad en cuanto a conocimiento, reitero. Había hablado también Iván, no sé, se habían metido ahí las conversaciones. Sí, nada, perdona por interrumpir. Nada, que solo que estabais ahí como un poco en desacuerdo sobre el Teseo, que si era rey, que si era pues un campesino más de los que iban a ser sacrificados cada 9 años. Y él pues sí, se ofrece voluntario. Decir, oye, basta ya, me cargo al Minotauro y nos libramos todos. Y ya está. Y sí que tiene eso de héroe ficticio mamadísimo. Y claro, ahí, claro, no es tan igualdad, porque claro, él está puesto de esa manera, ¿no? De que sea pues el tío con la espada que lo vence en un momento. Así que ahí no hay mucha igualdad. El tío está De hecho, se supone que es semidios, vamos ¿no? a analizar Sí, sí. ¿Cómo, perdón? Que es semidios, es hijo de Poseidón, ¿no? Aquí lo que quiero que os quedéis con esto es que cuando vamos a analizar un laberinto, tiene una connotación filosófica muy importante, aunque sea un laberinto arquitectónico, y lo vamos a ver en la arquitectura, aunque sea un laberinto arquitectónico, tiene una connotación filosófica simbólica tan importante que esa mezcla de realidad, fantasía, mito, va a estar toda unida. Es decir, la mezcla de realidad de ser literalmente un laberinto físico en el que entramos, en el que tenemos que ser ágiles, fuertes, ¿no? Como la película esta del corredor del laberinto, pues que matan a los monstruitos estos que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman. O la película de los 80, la de Dentro del laberinto, que seguro que esa la habéis visto la mayor parte de la gente. Pues necesitas estar ágil, ¿no? Al final, pues para correr, para moverte por ese laberinto, evidentemente. Pero es sobre todo lo que todo ese laberinto real llega a simbolizar. Que eso es lo que me quiero quedar. Todo el simbolismo que recorre este laberinto. ¿Alguna preguntita más? Yo sí, Ismael. Bueno, más o menos. Dime. Sí, nada, a ver, más o menos por lo que estáis hablando me ha quedado más o menos claro y lo que has ido explicando. Y supongo que en las siguientes sesiones pues también se irá aclarando un poco lo que representa también el laberinto y tal. Pero sí que era, bueno, preguntar lo que estáis diciendo, ¿no? Que si realmente el laberinto es como una representación de un desafío personal que alguien tiene
sea quien sea, pero en su propio laberinto para superar sus límites mediante el desafío de, en este caso, que es bueno, el minotauro al que se enfrenta, para, o sea, no sé si me explico. O sea, el laberinto se presenta como una forma de superar tus límites al fin y al cabo, ¿no? Porque desafías a ese monstruo o interno que tienes tú para al final, aunque, o sea, para al final llegar a un punto, ¿no? Es un poco lo que representa, ¿no? Si me he entendido mal. Sí, correcto, porque esa es una de las razones por las que el cristianismo varió ese símbolo pagano del Minotauro por Satanás. Porque al final es vencer el mal, ¿no? Vencer al demonio, vencer a Satanás, es vencer ese mal que hay en ti a través de una peregrinación. Ocurre lo mismo en el Camino de Santiago, ¿no? Hay una peregrinación hasta Santiago. El que lo haya hecho, la verdad es que es precioso, y el que no lo haya hecho, le animo a que lo haga, para redimir también los pecados. Pues el laberinto en el cristianismo ha sido un poco también, ha tenido esa connotación de redimir los pecados, de derrotar el mal interno, de introspección también, de un camino iniciático hacia nosotros mismos y luego vuelta hacia afuera. Bueno, no sé si me has hecho una pregunta directa, perdona, es que a veces me voy por las ramas. No, a ver, era simplemente que más o menos lo habéis contestado en el transcurso de vuestra conversación, pero que era preguntar si más o menos representa eso, o que es una representación o una simbología de cómo uno puede enfrentarse, ¿no? o desafiar a lo que es sus monstruos internos mediante el laberinto, que es aferrarse a lo desconocido y así encontrar al final una salida, que como has dicho, no todo el mundo puede llegar a encontrar una salida o tener el valor, ¿no? O el coraje, pero sí representaba eso, Exacto. más o menos. Vale. Sí, suele representar eso. Luego, evidentemente, también hay unas representaciones más bonitas, más estéticas, sobre todo en el barroco, sobre todo también con los nobles, los jardines, ¿no? El Palacio de Versalles pues tiene ahí un laberinto muy bonito. Y bueno, pues los nobles les gustaba coquetear con muchachas por ahí, perderse entre los laberintos, regalarles flores, estaban adornados con flores y demás. No tenía igual esa connotación de derrotar al monstruo, pero sí de pérdida, ¿no? Sí de ocultar también algo. Ocultar un monstruo, ocultar que, por ejemplo, una persona estuviera coqueteando con quien no debiera, pues volvemos otra vez a más significados. Al final, cuando un símbolo es tan universal y tan usado, y como he dicho antes, muchas veces abusado de él, pues cada uno le puede dar su propia interpretación. Ahora, pues los laberintos, te vas a Peñíscola y tienes uno de los laberintos más grandes de España y es un área recreativa, ¿sabes? Es para que los niños se entretengan. O vas al Burger King y tienes ahí laberintos para que los niños jueguen y no den por culo. Perdón por la palabra, es para que nos sea todo esto más o menos, ¿sabes? Pues eso. ¿Ahí representa matar al monstruo o algo? No, pues ahí representa entretenimiento simplemente. Pero evidentemente, pues no quiero entrar en un significado tan tribal. Vale, vale. Sería más o menos saber un poco en qué gira en torno lo que se presentaba, más o menos. Y luego también Hay había, muchas bueno, trivialidades del significado, pero sí, lo que nos vamos a quedar son con los significados más profundos. vale. Y luego había, según la RAE ponía que no se encontraba salida, ¿no? Pero, sin embargo, comentabas, bueno, decías que sí que realmente lo que hace es dificultar, pero que no significa que no vayas a poder salir. O sea, es un poco lo que... Exacto. Esto no lo anoto yo, esto lo dice Marcos Méndez Filesi. O sea, no me lo saco yo de la manga. Lo que dice, exacto, que no se trata tanto de no encontrar la salida, sino de dificultarla. El laberinto la dificulta, pero sí que la encuentras. Sí, te esfuerzas por encontrarla. De hecho, hay algunos patrones para poder salir del laberinto, como por ejemplo ir siempre por la derecha o por la izquierda, es decir, tocar con la mano los matorrales siempre hacia la derecha y al final saldrás. Antes o después, al final saldrás. Pues eso es así. Yo en el de Peñíscola me perdí, por ejemplo, estuve como una hora dando vueltas y al final salí. Pues es eso, no es no encontrarla, es dificultarla. Por eso también lo del caos y el orden. El laberinto se puede presentar como algo caótico, pero tiene, y esto es algo que critico de otro autor, que si no recuerdo mal es arquitecto también, que dice, esto lo veremos en próximas sesiones, pero que dice que el laberinto es un caos, ¿no? Que no tiene estructura alguna ni nada.
Claro que tiene estructura. Un caos son rayajos así mal hechos. El que crea un laberinto sabe muy bien lo que está creando, sabe muy bien cada pasillo, cada estructura. Dédalo, con todo el laberinto que hizo para encerrar al Minotauro, sabía perfectamente todos sus secretos. El que no lo sabe es el que entra, pero que no lo sepas no implica que no exista. Vale, vale. Buah, Sí, un poco esto. ¿quién habla? Gracias. Sí, dime, Iván. Que, wow, no sé qué arquitecto dirás, pero es que, claro, ya contradice lo que es un laberinto, ¿no? Porque un laberinto al final, claro, siempre tiene un camino bueno, es decir, un orden. Entonces, no Ahí son está. garabatos. O sea, se contradice en sí. No lo ha hecho un crío, o sea, lo ha hecho, está pensado para hacerse y para superarse. Entonces, me Por sorprende eso el que un subtítulo de arquitecto cómo diga vivir eso. entre el caos y el orden. Porque Hmm. no se puede entender el laberinto como un mero una mera forma caótica o un mero símbolo caótico, ni de coña. Que no lo entendamos nosotros no implica que sea caos. Por eso tenemos que encontrar ese orden, tenemos que encontrar ese equilibrio entre lo caótico que nos puede parecer un laberinto y lo ordenado realmente que está. Porque está Si es que es igual que excesivamente estudiar algo. ordenado para que todo el mundo pueda llegar a él. O para que los elegidos puedan llegar a él, puedan salir de él, mejor dicho. Hmm. ¿Alguien quiere comentar alguna cosita más? Sí, mira, yo quería comentarte algo, Ismael. Dime. Bueno, antes que nada, gracias por la clase. Ha sido muy interesante, la verdad. Muchos datos y referencias bibliográficas interesantes. Yo, particularmente, espero no meterte en un nuevo laberinto con mi pregunta, porque puede quizás ser un poquito larga. Pero yo últimamente, bueno, he empezado el libro de Schelling, Filosofía del Arte, que imagino sabes cuál es. Sí, sí. Y en muchas de tus citas salen en este libro y quería poner sobre la mesa un nuevo tema que es justamente el contrario de la estética, que es la ética. Y quería saber si para ti, en algún momento, en algún, digamos, punto, la ética y la estética, digamos, se encuentran. Es decir, un nexo de unión entre ambas disciplinas. ¿Para ti crees que existe? ¿Se entrecruzan en algún momento o son totalmente distintas? Yo creo que la ética, me lo estás preguntando a mí como persona, ¿eh? Yo no estoy hablando de Schelling ni de otros autores, a mí como persona. Yo creo que la ética está imbuida en todos los aspectos de la vida, así que sí. ¿Qué es lo que le motivó a Teseo al final entrar o ofrecerse voluntario? Pues una ética tal vez patriótica, de amor por su tierra, de amor por, por sus conciudadanos, de que no siguieran matándolos. Eso al final responde a una ética. Los cristianos lo mismo, los cristianos pues una ética más dogmática, una ética más espiritual, una ética más purista, que es pues, el peregrino, al final se despoja de todo lo material, se despoja de todo deseo, de todo lo que le ancle a la tierra. Veremos también una obra de un laberinto en el que está el peregrino andando por encima del laberinto y otros muchos, los pecadores, se están cayendo del laberinto. Y ahí hay latente una ética, ¿no? Los pecadores, los que no son éticos, están cayendo al infierno. Y el que sí que es ético, aquel peregrino, iluminado por Dios, por el ángel de la guarda, está recorriendo el laberinto. Este peregrino además es ciego. Esto es importante, está ahí guiándose a través de la fe. Evidentemente, pues cada cultura le dona su ética, pero sí, yo creo que sí que es muy importante esta vinculación entre la ética y la estética. Vale, genial. Gracias. Buenísima pregunta, por cierto, muy Más que buena. nada, más que nada, tu pregunta se me ha ocurrido porque he visto que tu subtítulo dice cómo sobrevivir, ¿verdad? O cómo vivir. Y el Sí. cómo vivir es precisamente la ética y el caos y el orden podría ser representado como la estética. Entonces, pues se me ha ocurrido Ujú. hacértela. Sí, sí, pues es estupendo. Y la verdad, mira, fíjate que yo en el trabajo no había hablado propiamente de la ética, ¿sabes? No es algo que haya analizado porque lo daba por hecho, ¿no? Lo daba por hecho y pues mira, fíjate que eso ha sido un error mío, por ejemplo, de dar por hecho que había una ética latente. Y sí que es muy interesante eso que has comentado. Gracias.
A ti, gracias. Pues Isma, si tenéis... Sí, en las siguientes sesiones vas a hablar de la experiencia estética, categorías estéticas respecto al laberinto y eso. ¿cómo? Ah, perdona, repite. Si voy a hablar de las experiencias estéticas. Sí, de la experiencia estética de cuando uno está en un laberinto, o de lo que es el concepto del laberinto, o de categorías estéticas pues, referidas al laberinto como tal. Sí, algo menciono. No abordo mucho ese tema, pero sí que menciono eso. Sobre todo durante la Edad Media. Habrá una parte que esté más enfocada. Volvemos otra vez al cristianismo. Es que el cristianismo ha englobado mucho este símbolo también. Pero en lo que respecta a la Edad Media sí que hablaré un poquito de eso. Vale, entonces me reservo la pregunta para cuando sea más pertinente y ya también le echaré un No, ojo. si quieres preguntar ahora algo, No, da igual, así preguntas. le echo un ojo a un artículo que recuerdo, pero vagamente. Y así ya Vale, cuando estupendo. Vale. salga el tema, tampoco para no anticipar, si quieres hablar de eso, pues para hablarlo tú y que no destripártelo ahora. A ti, digo. Vale, estupendo. Pues no sé si queréis hacer alguna preguntita más. Sí. En el chat. Yo te quería preguntar, ¿del cine qué día hablarás? ¿Perdón? ¿De cine qué? ¿Qué día hablarás? Porque el siguiente no, no lo sabes, lo tienes Pues apuntado. no, te lo digo un momentito. De cine es la segunda sesión, no, es creo que es la tercera sesión. A ver. Y siempre va a ser a las 8, ¿verdad, Ismael? Sí, ¿os viene bien esta hora? A mí un poquillo mal, pero si no te veré en YouTube, si no me puedo conectar. Vale, a ver, es más que nada porque yo por las tardes también pues estoy en la universidad y demás, estoy estudiando y demás y claro, acabo a las 8. Pero bueno, podría ver si os viene mejor a las 7:30. A mí sí, pero lo que sea la mayoría me parece bien. A ver, a mí me parece Vale. también bien un poco antes, porque también se nos hace tarde y eso. Vale, pues... Yo por mí sin problema. Si queréis adelantar las 7:30, pues 7:30. ¿Cómo? Vale, a mí sí que te he oído, pero Alexander no. Que digo, es que tengo la voz más aguda. Que digo que si es todos los martes a las 7:30, que por mí genial. Sí. Vale. No hay ningún Vale, problema. pues si os parece bien a todos y a todas, lo Sí, hacemos a las Martes 7:30 7:30. y... Vale, pues lo dejamos así, martes a las 7:30. Aunque el link está puesto a las 8, por no cambiar todo, nos conectamos 7:30 todos y ya está. Guay. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta así más de última hora, genial. Y si no, pues nos vemos el martes que viene. Muchas gracias por la exposición, que no te lo he dicho antes, pero se sobreentiende. Que va, sí, gracias de verdad a todos y por el apoyo también, pues si me he puesto un poco nervioso también, disculpad, porque se me hace quien me conoce muy bien lo sabe, que se me hace rarísimo hablarle a una pantalla, ¿no? Se me hace mucho más dinámico ver a las personas, hablar e interactuar, ¿no? Hablar como una pantalla es como algo irreal para mí. Pero bueno, voy a parar esto ya de grabar. Y nada, pues